La primera pregunta, cuando decimos mundo virtual, ¿qué es lo que estamos realmente diciendo? ¿Sí? Porque una cosa es decir lo virtual que hay en las plataformas sociales y otra cosa muy distinta es hablar de la realidad virtual. Es decir, parecería que están próximas y a algunos se le identifican. En verdad que no. La realidad virtual no existe. La realidad virtual es justamente algo que aparece como un supuesto quizá utópico o distópico de lo real. Entonces hay que decir que la virtualidad es lo que estamos en este momento teniendo. Es decir, yo estoy vinculado con ustedes virtualmente, pero hoy, día 5 de marzo, son las 14, no sé, 14:40, hora dominicana, y yo estoy aquí. Ahora, que esté virtualmente no significa que no sea real. Entonces, este es el mundo de la virtualidad. En realidad, lo único que significaría virtual entonces es decir que el antónimo a lo virtual sería aquello que es lo actual en alguna medida. ¿Actual por qué? Porque lo que no tenemos es una inmediatez de la presencia en que nos podemos tocar. Es decir, pero en realidad la inmediatez es lo que falta. Esa inmediatez es lo que pone el delay de una transmisión, pero no otra cosa que esta situación. Entonces, volviendo sobre las plataformas sociales y la virtualidad. Estos sujetos que se están vinculando por Twitter, Facebook, WhatsApp o lo que sea como plataformas, en realidad están trabajando sobre un rango de lo real. Es decir, no es que el mundo está afuera y ellos están por el contexto de la periferia del mundo. Es decir, lo que ocurre virtualmente es lo que ocurre. Es decir, entonces, si hay un rango real dentro de la virtualidad, no hay ninguna razón para pensar que la libertad de expresión puede ser una libertad de expresión diferente a la que existe en el mundo no virtual. Es decir, virtual o no virtual, la libertad de expresión es la misma, con las limitaciones y sin las limitaciones que como tal hemos dicho. Sobre esta base, la tercera de las preguntas para ir llegando al final de nuestra participación. Preguntamos, ¿la presencia dentro de la participación de los jueces dentro de las redes sociales, de las plataformas sociales, es de naturaleza pública o de naturaleza privada? Esto es muy importante poder definirlo. ¿Por qué es muy importante? Porque hay cierta ignorancia de creer que como yo me contacto con mis contactos, en realidad, si contacto con mis contactos, no estoy haciéndolo con otras personas que no son mis contactos. Entonces eso es como decir que la relación que se establece es una relación de naturaleza más, diríamos, más privada que pública. En la medida que yo elijo con quién hablar, indudablemente estoy poniendo un límite a lo público. Sin embargo, indudablemente que aquí empiezan a aparecer las grandes problemáticas que se presentan a los jueces, en donde no se habla en las redes privadamente. Nada, definitivamente nada de lo que hay en las redes puede ser considerado bajo ningún punto de vista privado. Aun cuando aquel que dice ser su amigo, usted no lo reconozca como amigo, aquel que aparece como contacto hablando con usted no lo haya ubicado dentro de sus contactos. Es decir, empezamos por definir
que el mundo de las redes es un mundo que interconecta y que interconecta globalmente, mundialmente. Nada de lo que hay en las redes es precisamente privado. Y eso es muy importante. Es muy importante por lo que he dicho antes acerca de esa distinción entre la libertad, la limitación a la libertad de expresión genérica y la específica. Si yo decía en la limitación genérica que correspondía por la afectación que se produce a la imparcialidad y a la independencia, digamos, un juez privadamente puede encontrar una conversación con un colega juez al que le hace algún tipo de comentario respecto a una determinada situación y de allí puede obtener algún tipo de esclarecimiento, de cooperación, de ayuda, porque naturalmente los jueces no tienen la capacidad de tener la solución para todos los problemas y a veces necesita conversar con otros. Y en ese conversar con otros, en ese expresarse con otros, va a develar seguramente algunas cuestiones vinculadas eventualmente con independencia e imparcialidad. Pero ¿sabe con quién lo hace? Es decir, en definitiva, el juez busca precisamente su interlocutor. Y allí entonces esa libertad, esa limitación genérica se ve excepcionada en función de una necesidad mayor, como es la de tener un mejor esclarecimiento. Si nosotros entendiéramos que las redes o las plataformas sociales no tienen este carácter de público, sino que son privadas, yo podría pensar igual, que en realidad me comunico, supongamos, con un colega juez por una vía de mensajería de WhatsApp o Telegram o lo que sea, me comunico para conversar sobre un asunto que en principio solamente podría conversarlo con otro juez, pero en la medida que sea una relación de naturaleza privada. Si no lo estoy haciendo por vía real, por vía, digamos, no virtual, corro el riesgo de estar poniendo una información en el ámbito público, para conocimiento público y para las conclusiones que puedan sacarse de allí. Muchos casos vinculados con el uso de las plataformas sociales está en este problema que no es menor. Hoy, para todas las cosas existe, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, es decir, el grupo de WhatsApp de los amigos, de los enemigos, de los jueces, de los no jueces, y entonces dentro de todo ese grupo de WhatsApp, los jueces por allí comentan cosas que en realidad está bien que las comenten, pero no está bien que las comenten por esa vía. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están haciendo es poner a conocimiento público de las redes una serie de informaciones que en realidad solamente podrían ser dadas de una manera privada. ¿Usted cree, acaso, que si se puede hackear, se puede hackear el Pentágono de Estados Unidos, no le van a hackear una cuenta de WhatsApp a alguien que ni siquiera paga para tener una cuenta de WhatsApp? Es decir, alguna vez habrá que entender claramente que en realidad alguien nos tendría que pagar a nosotros porque usamos todos esos instrumentos por toda la información que estamos dejando allí. Quiera sí o no, ese es el rédito oculto detrás de todas estas maquinarias que parecen ofrecernos algo gratuitamente. En el mundo no hay nada gratis, eso está, como dicen muchos, la cena siempre la paga alguien. Solamente es cuestión de ver quién la paga y por qué la paga. Debería también decir algo más vinculado con... ¿Esto significaría entonces que los jueces no deberían estar en las redes sociales? No, en modo alguno. No hay, salvo en algunos extraños casos, no hay una limitación expresa a los jueces de que no estén en las redes. Es decir,
Al contrario, en algunas legislaciones de poderes judiciales se sabe que hay una pulsión tan notable cuando las personas están frente a las redes que en verdad se les sugiere a los jueces que, como parecería que todas estas cosas no funcionan naturalmente, que no hay una autorrestricción de los jueces respecto a lo que hacen en las redes, que por ejemplo, Gran Bretaña, la Cámara de los Lores, ha sugerido con buen criterio que si usted es juez y como usted se conoce de que es un poco impulsivo cuando ingresa para determinadas discusiones en las redes, lo mejor es que usted diga que en vez de ser juez se dedica a manejar un taxi, se dedica a otra cosa para no confundir a la gente. Porque en realidad si la gente sabe que usted es juez y dice lo que dice, va a pensar que usted es un juez un poco raro o un poco peligroso. Entonces directamente evite decir que es juez. Bueno, uno no estaría muy de acuerdo con eso, pero sin embargo esas son algunas de las cosas que funcionan. Lo cierto es que en muy pocos poderes judiciales hay una restricción para que los jueces estén en las redes sociales. Las únicas restricciones que hay en algunos estados de los Estados Unidos está vinculada con esta cuestión tan discutible y opinable como son los amigos en Facebook de los jueces, si luego esos amigos de los jueces pueden ser personas que litigan en los tribunales de esos jueces. Es decir, ese es un tema que está muy discutido, muy conversado. Algunos estados expresamente lo han prohibido, otros lo han liberado, y en Estados Unidos en general la barra de abogados ha señalado que en principio eso no debería ser una causal de inhibición del juez, que en definitiva haya una persona que sea amiga del juez y esté litigando, salvo que se pudiera demostrar que en realidad la amistad esa virtual también se condice con una amistad actual o no virtual, y eso, bueno, naturalmente que tendría otra definición. Para terminar y haciendo la cuarta de las preguntas, en realidad, ¿qué hay como registro, como instrumento internacional que nos ayude a reflexionar sobre esta problemática? En verdad hay muy poco, pero aún siendo poco es muy importante. ¿Por qué digo que siendo poco es muy importante? Porque en verdad los jueces no deberían ser personas que están permanentemente recibiendo instrumentos de cómo comportarse. Es decir, los jueces deberían tener claro, sabiendo que son jueces, que los principios son principios que son pocos, pero que son absolutamente transmisibles en el tiempo y que perduran en el tiempo. Cuando uno piensa en posiblemente el instrumento más preclaro que se ha podido dictar hasta el día de hoy, vinculado con el mundo judicial, tiene que retrotraerse 30 años y pensar en el Código de Bangalore, es decir, de Naciones Unidas, que sigue siendo en realidad un instrumento sobre el cual todos los instrumentos posteriores abrevamos, y eso es muy importante. Hace 30 años, naturalmente, que no había esta dinámica de las redes, y sin embargo Bangalore no dice una palabra de las redes, pero sigue siendo útil para comprender la problemática de las redes, pero sobre todo porque tiene como núcleo central la figura del juez. Si yo trabajo sobre la figura del juez, indudablemente que lo que pasa en el contorno y en el entorno y la periferia del juez lo podré de alguna manera comprender, atender y manejar, porque tengo clara la figura del juez. Yo centralizo en el juez. Lo que aparece en el contexto será el juez quien lo va tamizando como corresponde. Sacándolo de Bangalore, que indudablemente hay un principio central
que en Bangalore es el valor 3, Bangalore tiene valores en vez de principios, el valor 3 que es el valor de la integridad. ¿Sí? Concepto de ética judicial e integridad es un concepto de una profunda centralidad en la vida de todos estos instrumentos. Posteriormente podemos hablar, más vinculado con el ámbito iberoamericano, justamente el Código de Ética Iberoamericano, que fue justamente sancionado en este país y en esta ciudad, en Santo Domingo, en el año 2006. Es decir, este código es fruto de todo el conjunto de países que integran la comunidad iberoamericana, y en esa, digamos, los países que integran la comunidad iberoamericana, que estuvo actuado por las Cortes Supremas y los Consejos Nacionales de la Magistratura. O sea, ese era el magma sobre el cual las cumbres judiciales iberoamericanas hicieron varios resultados muy importantes en muchos casos. Obviamente que el Código Iberoamericano es uno, pero posiblemente para los no expertos en ética, si escuchan o recuerdan las reglas de Brasilia, van a comprender que las reglas de Brasilia tienen también la misma causa fuente de las cumbres judiciales iberoamericanas, así como el Código. Ese Código establece dentro de sus artículos, o en uno de ellos, la generación de algo que se llama la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. En esa Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se dictó en el año 2015, se dictó justamente una recomendación. Esa recomendación del 2015 de la Comisión Iberoamericana, que está integrada por un conjunto de personas que corresponden en un número, no me acuerdo si 8 o 9, de algunos de los países que integran todo el colectivo iberoamericano. Uno de ellos en este momento es justamente un apreciado magistrado de República Dominicana, es decir, el magistrado Justiniano Montero, es decir, es uno de los comisionados para esa cumbre judicial iberoamericana. Antes ha habido otros, argentinos también, personas de máximo respeto y de mi mayor afecto, como fue querido amigo Rodolfo Vigo. Es decir, no solamente que fue el secretario de esa comisión, sino que junto con otro apreciado colega y amigo, como es el doctor Manuel Atienza, fueron los que llevaron adelante la producción del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Pero les decía que hay una comisión. Esa Comisión Iberoamericana de Ética Judicial fue la que tuvo a su cargo hacer la primera devolución acerca de una preocupación respecto a cómo se debían manejar los poderes judiciales iberoamericanos frente al tema de las redes sociales. Una consulta que hace el Poder Judicial de Costa Rica a la Comisión Iberoamericana. Y la Comisión Iberoamericana dio algunas connotaciones. Posteriormente hubo algunos otros instrumentos que se fueron sumando, entre ellos un estupendo instrumento del año pasado, del 2019, en donde el relator para libertad de expresión de Naciones Unidas, en abril del 2019, hace un informe devolutivo acerca de estos temas, de la libertad de expresión de los jueces en el ámbito internacional. Y de los dos instrumentos, yo tratando de hacer una síntesis final, les recuerdo cuáles serían los criterios generales, nada más. Luego habría que revisar en detalle, lo cual queda a disponibilidad de ustedes. Primero, las redes sociales, decimos,
no están prohibidas para los jueces. O sea, no hay, salvo que un poder judicial expresamente diga los jueces no pueden intervenir en las redes sociales, no hay una prohibición. Y sería absurdo pensar que un gobierno de poder judicial dijera los jueces no están en las redes, no deben estar en las redes sociales, porque indudablemente se perforaría y sería el hazme reír una resolución de ese tipo. Entonces, las redes sociales no están prohibidas para los jueces. Segundo, los jueces deben conocer acabadamente cómo funcionan las redes sociales. Es decir, esto de que los jueces deben conocer cómo funcionan las redes sociales es en orden a que muchas veces, cuando hay problemas éticos que se generan a los jueces por las intervenciones que hacen en las plataformas sociales, los jueces dan como excusa o como cuestión de la dispensa que ellos no sabían que en realidad cada vez que colocaban un determinado posteo, en verdad ellos creían que se lo estaban dirigiendo al amigo y no que se lo estaban dirigiendo al amigo del amigo, y entonces se le escapó de las manos porque creía que era una conversación privada y terminó siendo una conversación internacional o mundial. Mire, el argumento de que usted no sabe cómo funcionan las leyes le dice un poco estos dos instrumentos. Dice, la ignorancia no excusa de la responsabilidad. Las redes sociales funcionan de una determinada manera que usted la tiene que conocer. Y si no conoce, no entre en donde no conoce. Es decir, o sepa que no lo van a dispensar por no conocer lo que debió conocer. La tercera observación, que vuelvo a decir, tomo así global, estaría indicando de que en las redes sociales nada es privado, todo es público. Además diríamos que los jueces deberían ser en las redes doblemente prudentes, o sea, a la prudencia genérica y propia que los jueces tienen en el mundo no virtual, cuando lo hacen en el mundo virtual, deberían ser doblemente prudentes. Y del doblemente prudentes está fundado en que naturalmente una cosa es que yo le esté viendo la cara a alguien a quien le estoy diciendo algo, y otra cosa es que no le veo la cara porque veo en definitiva la pantalla sobre lo que escribo. Y eso lleva a que la gente diga cosas que indudablemente son distintas a las que diría viendo el rostro del otro, por aquello de Manuel Levinas de ver el rostro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde debe haber una máxima prudencia por parte del juez cuando escribe dentro de las redes. Pensar también que hay un concepto que es un concepto, de nuevo, de Bangalore, un concepto fundamental, y que está vinculado en que los jueces deben pensar que siempre son observados. Es decir, y hay un concepto que es central, lo de una idea del observador razonable. Es decir, el observador razonable le debe hacer suponer al juez que cada posteo que hace va a pasar por el test, por la observación, por el examen de ese observador razonable, quien en definitiva podrá o no considerar si dentro de ese posteo hay alguna cuestión que aparezca, aunque no lo sea, pero que aparezca en principio como afectatoria a la independencia, a la imparcialidad o a la sola imagen del Poder Judicial. Ante la sola duda de que el observador razonable lo pueda juzgar de ese modo, el juez deberá hacer todas las rectificaciones para poner quizá lo mismo, pero en términos que un observador razonable no le quede ningún tipo de duda, que si yo digo una cosa, no estoy afectando a ningún otro sujeto, a ningún otro individuo. Y por último, señalar que el decoro del juez no solamente debe ser incólume en lo individual, sino que cada juez es el Poder Judicial completo. Es decir, entonces, no hay un juez que sea
distinto al Poder Judicial. Cada juez hace una cosa y esa cosa impacta, afecta o mejora a todos los jueces. Y desde esa perspectiva hay que hacer una reflexión de lo que significa el decir que dicen los jueces cuando lo dicen dentro de las plataformas sociales. Con esto he creído hacer un aporte y posiblemente los comentarios de ustedes ayuden a mejorar esta exposición sencilla que he acercado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Doe. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera dice: ¿puede un juez o una jueza continuar su amistad con un abogado con el que se ha formado profesionalmente? ¿Debe inhibirse en el caso de que uno de los abogados sea un amigo suyo? Bueno, en realidad habría que ver a qué tipo de amistad nos estamos refiriendo, digamos, porque también el concepto de amistad es un concepto que está altamente banalizado. Todos hemos estudiado con muchas personas que después han litigado en nuestros tribunales y no por eso son amigos. Son muchos que son conocidos y no hay ninguna dificultad. El principio está dado procesalmente cuando la amistad tiene un carácter de una suerte de una amistad íntima. Es decir, una amistad íntima en términos generales se supone que es cuando yo almuerzo, ceno, comparto otros espacios más privados con aquel amigo. Obviamente, si es así, sería por demás claro de que no podría mantenerse esa acción en el tribunal, esa relación en el tribunal. Siguiente pregunta: ¿puede el juez manifestar públicamente su credo religioso? Es delicada esa pregunta. Es delicada esa pregunta porque una cosa es manifestar el credo religioso y otra cosa es una fuerte militancia sobre un credo religioso. Y allí entonces aparecen algún conjunto de connotaciones que pueden ser complicadas. A ver, si yo soy un juez que indudablemente participo de una confesionalidad muy clara respecto a determinados valores, indudablemente eso puede traer la suspicacia al litigante, que si yo participo de esa confesionalidad y podríamos decir, y la explicito en una manera muy considerada, él puede suponer claramente de que yo no voy a atender favorablemente determinadas posiciones porque están claramente dentro de mi marco cosmológico, ideológico y confesional. Siguiente pregunta: ¿qué implicaciones puede tener para un juez en el aspecto disciplinario o ético el que opine con insultos a otros poderes del Estado o emitiendo opiniones degradantes en contra de funcionarios públicos en las redes sociales como Twitter o Facebook? Bueno, en realidad ese juez es casi como una bestia, diría Aristóteles. En verdad no se puede, bajo ningún punto de vista, entrar en esa discusión. Los jueces, que todos los días reclamamos la independencia, también tenemos que tener la misma actitud de respetar la independencia de los otros. Y esos otros podrán ser los políticos, podrán ser los legisladores o quien sea. Y ellos tienen la independencia de moverse como quieran moverse. Nosotros no somos jueces del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Nosotros somos jueces y desde ese punto de vista me parece que hay que cuidar un respeto, porque mañana la sociedad podrá pensar que esa resolución que nosotros dictamos, en donde aquellos que fueron denostados por nosotros, en realidad la resolución
no es por lo que tiene que decir la resolución, sino por lo que nosotros hemos dicho que pensamos de aquel. Y eso no puede ser porque es una afectación naturalmente a la independencia y a la imparcialidad. Siguiente. ¿Es factible que el juez publique textos e imágenes en contra de ciertos temas, como el aborto, con el propósito de sentar las bases para una eventual objeción de conciencia en caso de ser apoderado de un caso sobre el tema? A ver, sutil la pregunta porque parecería como que el juez está exponiendo su ideología respecto a ese tema para no intervenir luego en ese problema. Indudablemente que si lo hace, tiene alguna cuota, digamos, si lo hace y no lo está haciendo bajo un ideario naturalmente académico, doctrinario, que es parte de una secuencia histórica que ese juez ha tenido, parecería que es una forma elíptica de buscar apartarse de la causa y más parece una canallada que otra cosa. Si por el contrario es un juez que durante mucho tiempo se ha expresado acerca de esos temas, me parece que no hay ninguna razón para pensar que se está refiriendo solamente para excusarse. Vamos a ver si hay más preguntas. ¿Tienen impacto o efectos esos principios éticos fijados en el Código de Bangalore y del Código Ético Iberoamericano en el ámbito virtual público, fuera de las funciones habituales del juez? A ver, ¿me puede leer de nuevo esa parte final? Repito, ¿tienen impacto o efectos esos principios éticos fijados en el Código de Bangalore y del Código Ético Iberoamericano en el ámbito virtual público, fuera de las funciones habituales del juez? A ver, interesante la pregunta. Me parece que por lo pronto lo que hay que dejar claro de que no se es juez por un rato, ¿sí? No se es juez por un rato. Esto quiere decir, no soy juez mientras estoy trabajando de juez. Sencillamente soy juez y soy juez todo el día, todo el tiempo y toda la vida. ¿Sí? Eso significa de que no hay situaciones que me permitan a mí salir precisamente de esa marcación. Luego, si soy juez siempre tengo que respetar las prácticas y las exigencias y los códigos que me dicen de qué manera es mejor que yo me comporte. Ya finalizaron las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para finalizar, damos entonces las gracias al profesor Armando Andret por habernos deleitado con todos esos conocimientos relacionados con el tema de la libertad de expresión de los jueces en las redes sociales. Y por ello entonces seguimos como escuela incentivando a todos los participantes, a todos los que tengan la oportunidad de escuchar esta intervención del profesor Andret a través de este webinar posteriormente, a tratar de concretizar lo que es la integridad para una justicia confiable, que es lo que nosotros como escuela y como Poder Judicial perseguimos cuando queremos que cada uno de los integrantes del Poder Judicial lleven a cabo sus funciones de forma adecuada. Muchas gracias y nada, continuar entonces formándonos de forma correcta. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional de la Judicatura República Dominicana, honrado como siempre. Muchas gracias, señora directora, subdirectora. Gracias.